Muy buenos días. Le doy la más cordial de las bienvenidas a ustedes que se están conectando para este servicio esta mañana. Bienvenidos todos. Si te estás conectando por primera vez, muy bienvenido. Este es el culto dominical de la Iglesia Anglicana de Cantagallo. Así que esperamos que Dios nos hable hoy. Esperamos que lo que se diga aquí sea agradable a Dios, pero también sea y haga mucho sentido en tu corazón y en tu vida. Así que gracias, Señor, por la presencia de ustedes en la conexión de este servicio para este día domingo. Me han pedido compartir parte de un salmo, el Salmo 78, que tiene que ver con una historia. Y es una historia que no debe repetirse. Y la voy a conversar y la voy a compartir con ustedes. Dice así el salmista: escucha, pueblo mío, escucha mi ley, inclinar vuestro oído a las palabras de mi boca. El salmista está pidiendo toda la atención porque parece que lo que va a decir es importante. Y dice esto: hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, la cual mandó a nuestros padres para que la notificasen a sus hijos. No sé si recuerdan aquí, probablemente el salmista también está recordando este pasaje muy conocido de Deuteronomio en el capítulo 6 y los versos 6 y 7, cuando Dios ordena esto a los padres y dice: estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces el salmista dice: estas palabras ustedes son las que deben repetir a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa, dice, la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, dice, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Ellos no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de las maravillas que Dios les había mostrado. Delante de sus padres, Dios hizo maravillas en la tierra de Egipto, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón, los guió de día y de noche, y puso de día con la nube y de noche con el resplandor del fuego. Abrió las peñas en el desierto y les dio de beber, pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón. Entonces el salmista está haciendo aquí un grito de auxilio, pero de educación, diciendo a las nuevas generaciones que esto es lo que deben hacer, deben repetir esta palabra, todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento, no como la generación anterior, aquella que no guardó el pacto de Dios, no quiso andar en su ley y no quiso ver finalmente las maravillas que Dios les había mostrado en el desierto y de ahí en adelante. Entonces, para nosotros esta mañana, ¿qué decir? Tenemos que hacer lo que se nos ha dicho. Lo que se dijo a los antiguos, también se dijo a nosotros. Estas cosas son del Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, el verso 4, dice que todas las cosas que se escribieron antes, las que estamos hablando acá, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que papá, mamá, abuelito, quien sea que está ahí, mira, hay hijos que deben escuchar la palabra y hay nietos que quieren escuchar la palabra de sus abuelitos también. Entonces no hagamos como esta generación que se olvidó del pacto. Repitamos la palabra del Señor a ellos también. Ya sea que vamos estando en casa con los hijos, los nietos, andando por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten, no perdamos oportunidad, porque esta historia
de la generación que no guardó al Señor no debe repetirse. El Señor bendiga su palabra y yo les reitero la bienvenida y ahora seguimos con nuestro servicio esta mañana. Hay una alabanza acá y después tenemos oración y la presentación y la exposición de la palabra de Dios. Dios les bendiga. En el tiempo en que estamos viviendo, en el mundo es importante que comprendamos la importancia
que tienen nuestras oraciones. Si algo tenemos que hacer como pueblo de Dios es orar. La oración produce paz en nuestras vidas en este tiempo de aflicción, en el tiempo de pandemia, pero con la seguridad de que nuestro Dios nunca es indiferente a las oraciones. Queremos orar también por el país. Señor, abre corazones de quienes tienen la responsabilidad de dirigir el país, que pueda dar habilidad, conocimiento para tomar decisiones en estos tiempos difíciles, que puedan conmoverse con la necesidad de su pueblo, que puedan ir, Señor, a dar un aliento, a dar de comer a aquellos, Señor, que tienen menos, pero sobre todo, Señor, que puedan llevar una palabra de ánimo, de poder salir adelante, un abrazo a quienes lo necesitan. Vamos a orar por la iglesia. Padre bueno, Padre amado, Señor, en esta mañana te queremos pedir por nuestra iglesia. No solo, Señor, por la iglesia Cantagallo, queremos pedir por la iglesia mundial, Señor, que todos podamos ser conmovidos a llevar una palabra, a llevar refugio a quienes lo necesitan. En especial también vamos a pedir por la familia Cantagallo, por nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros parientes, familiares, Señor, que no la están pasando bien. Algunos con esta enfermedad, Señor, que los aqueja. Y te pedimos que tú, Señor, puedas llevar la paz, la tranquilidad a esos corazones, a las familias que algunos han partido, que tú, Señor, seas llevando bálsamo a ellos en sus corazones, que puedan refugiarse en ti. Te queremos pedir, Señor, por cada una de nuestras familias, que tú seas cuidándonos, guardándonos y entendiendo, Señor, que si estamos contigo no hay nada que temer. Tú todo lo puedes, Señor, tú eres grande, poderoso y eres nuestro Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana por escuchar nuestras oraciones, por darnos refugio y por darnos el entendimiento, Señor, que en ti somos más que vencedores. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas, soy Cristóbal Balbaum, voy a la Iglesia de la Trinidad, soy médico general y he estado trabajando este año desde marzo en la urgencia del Hospital Sotero del Río en Puente Alto. Ha sido tiempo de mucho trabajo, mucho caos y mucho paciente, ver y vivir muchas cosas, y a la vez tiempo de mucha desesperanza y mucha gratitud, así que se ha vivido de todas las emociones, pero en general ha sido mucho trabajo, bien cansador, pero gracias al apoyo que he tenido de mi iglesia, que han estado constantemente orando por mí, hemos podido sobrellevar un poco estos tiempos. Han habido muchos tiempos de desesperanza, de estar triste, de verse un poco sobrepasados o frustrados por la situación, pero siempre Dios ha sido muy fiel y siempre me han llegado mensajes de apoyo o gente que me dice que está orando por mí, y eso ha sido clave en este tiempo, a pesar de lo que estamos viviendo, sentir el apoyo de Dios y estar en sus brazos ha sido muy importante para mí en este tiempo. Así que eso, si es que pueden estar orando por los que están trabajando ahí, por la energía, que se mantenga las ganas de seguir ayudando, pero gracias al apoyo que he tenido de mi iglesia, que han estado constantemente orando por mí, hemos podido sobrellevar un poco estos tiempos. Han habido muchos tiempos de desesperanza, de estar triste, de verse un poco sobrepasados o frustrados por la situación, pero siempre Dios ha sido muy fiel y siempre me han llegado mensajes de apoyo o gente que me dice que está orando por mí, y eso ha sido clave en este tiempo, a pesar de
de lo que estamos viviendo, sentir el apoyo de Dios y estar en sus brazos ha sido muy importante para mí en este tiempo. Así que eso, si es que pueden estar orando por los que están trabajando ahí, por la energía, que se mantenga las ganas de seguir ayudando, de no verse frustrados por pensar que la pega no se va a acabar nunca. Y mensajitos de ánimo siempre son buenos, se agradecen. Si conocen a alguien que esté trabajando ahí, siempre son buenos y te mantienen alegre y te mantienen con ganas de seguir trabajando. Eso. Buenos días. Para los que no me conocen, me llamo Margarita. Les cuento que yo fui invitada a un ministerio de búsqueda de la iglesia Cantagallo, muy interesante y profundo, porque es con gente que no conoce al Señor. Y poder hablar de Él, poder contar las maravillas que Él hace, sobre todo en este tiempo de pandemia, es muy gratificante, porque Él es lo único que nos puede dar paz para pasar esta pandemia tan difícil. También les quiero contar que también fui invitada para dar mi testimonio en el culto y contar cómo estoy pasando mi cuarentena. La cuarentena la estoy pasando sola, porque para los que no me conocen, ya hace 2 años que quedé viuda y la estoy pasando sola. El primer mes, la primera pandemia fue difícil, pero para mí no, porque la verdad que la pasé fortalecida y la sigo pasando fortalecida en el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, sin su paz, su amor, su confianza, no podría haberla pasado sola. Mis hijos me invitaron a su casa, pero yo prefería estar sola. Para mí ha sido increíble de poder superar la soledad, porque lo que más me ha costado a mí en mi vida cristiana, en mi caminar cristiano, ha sido la soledad. La soledad no de estar sola, sino la soledad interior, una soledad dentro de mí, porque aunque tenía familia e hijos, igual me sentía sola. Entonces ha sido una maravilla de no tener ni un minuto de soledad ni temor. Al revés, he podido tener una mejor comunión con el Señor. Me ha regalado de revelación de palabra. Ha sido un tiempo muy bueno para mí, muy bueno. Y que he podido compartir con otras personas y ayudarlas. Es porque es tiempo difícil el que estamos viviendo y todos necesitamos de Jesucristo. Les quiero compartir antes de irme, la última palabra que dice que el salmista dice que ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame en lo que son ocultos, que la soberbia no se enseñoree de mí. Este es el tiempo de buscar al Señor, de buscar nosotros mismos y pedirle qué cambios en nuestras vidas. Es muy interesante, porque lo último dice, los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. Alegran el corazón. Y también nos dan vida eterna. Gracias. Nuestros avisos comunitarios. Es bueno saber cuáles son las actividades de nuestra comunidad. Bien, nuestros avisos son culto y reuniones digitales. Reunión de recarga los días miércoles a las 20 horas a través de Zoom. Todos invitados a nuestra recarga de mitad de semana. También tenemos nuestros cultos dominicales a las 11 horas a través de YouTube y Facebook, que son nuestras plataformas para
poder ver estos cultos que estamos viendo en el día de hoy. También tenemos nuestro grupo de oración comunitaria los jueves a las 7:30 de la mañana. Francisco Huerta te va a mandar el link para que tú puedas conectarte con nosotros a estas reuniones de oraciones comunitarias. También tenemos un WhatsApp de oraciones escritas que tú también puedes participar enviando tus oraciones. También curso de Apocalipsis, ya está bastante avanzado, los días jueves a las 20 horas. Ya hay un grupo internacional comunicado en nuestros cursos de Apocalipsis. Únete también a nuestros grupos digitales, si tú quieres formar parte de los grupos de coinonía, buen samaritano, matrimonio o tecnología, y también tenemos grupos de cárceles. En cualquiera de estos grupos que tú quieres participar, bueno, escríbenos, te vamos a dar nuestro correo para que tú estés en contacto con nosotros. También tenemos apoyo tecnológico. Si tú para entrar a nuestras reuniones virtuales tienes alguna dificultad para ingresar, bueno, queremos darte el apoyo tecnológico en nuestras reuniones. Y para eso, Francisco Matus de la Parra, él está coordinando, su correo aparece ahí en pantalla para que tú lo puedas mandar un correo y pedirle ayuda, SOS tecnológico. Y también conéctate con nosotros a través de medios digitales que hemos mencionado anteriormente, pero también escríbenos a contacto@iglesiacantagallo.cl. Ese es nuestro punto de encuentro. Así que escríbenos, te lo repito, contacto@iglesiacantagallo.cl. Ahí te esperamos para poder estar en contacto con nosotros. Estimado, quiero en esta hora llegar a tu corazón y decirte que estamos en una campaña solidaria. La pandemia ha traído temas económicos a nuestra población de nuestro país y hay gente que está sin trabajo y hay gente que está pasando necesidades económicas. Y nosotros como comunidad queremos hacer y continuar con nuestras campañas solidarias. Y esta vez queremos hacer una caja solidaria mínima de 10.000 pesos. Una persona que sabe de alimentación nos va a ayudar para poder hacer esta caja mínima. Así que una nutricionista nos está ayudando a hacer una caja mínima de alimentos de 10.000 pesos. Así que te pedimos tu aporte a nuestra campaña solidaria de la caja mínima de urgencia de alimentación. En nuestro país hay 1 millón de personas que van a pasar hambre en este tiempo. Y tú y yo, como creyente y como cristianos, debemos estar disponibles para justamente apoyar a todas las personas que tienen necesidad. Así que esperamos tu aporte. En pantalla tú puedes ver nuestra cuenta corriente de la Corporación Anglicana, donde tú puedes hacer tu depósito y tú le colocas ahí al depósito en el mensaje cajas de emergencia solidaria. Y esta caja de emergencia solidaria lo vamos a entregar a cualquier persona que tenga la necesidad y que venga a solicitarnos de nuestra ayuda. Gracias por que tú y yo queremos ayudar en este tiempo de necesidad. Gracias, Señor. Sin duda, estos tiempos son difíciles, en lo económico y también en lo espiritual, cuando nos sentimos solos. Nos va a afectar de diferentes formas el encierro. Sin embargo, Dios está con nosotros. Les queremos pedir que al que tiene más, dé más, al que tiene menos, dé menos, y se acerque a la cuenta de nuestra iglesia y pueda hacer su ofrenda. Tu iglesia necesita de tu aporte. Ofrenda con entusiasmo para que nuestra iglesia crezca. Bendiciones a todos. Pueden ahora buscar en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 16 al 34, donde vamos a tener la lectura bíblica para nuestro culto en el día de hoy. La lectura este domingo está en el libro de Hechos, capítulo 17, del verso 16 al 34. Y dice así:
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otro con ellos. Esta es palabra de Dios. Bienvenido a nuestros cultos digitales. Hoy quiero hablarles sobre la evangelización y la forma de evangelización de la iglesia en estos tiempos. Y quiero partir hablando un poco de entender los tiempos que estamos viviendo. Y no tengo ninguna duda que estamos en una era que la tecnología ha aumentado profundamente, se ha duplicado en este último tiempo. Y hay cambios que se han generado en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hacer empresa, de hacer familia, de poder compartir. Y también a esto se agrega esta pandemia que nos ha afectado a todos y nos ha obligado a estar en nuestras casas. Pero yo quiero compartir comentando de que hay que entender los cambios que se han generado en las empresas, en el comercio, en nuestro diario vivir. Un solo ejemplo. Nuestra forma de transporte, que era a través de los taxis. Esa es una forma que nos transportábamos
esa forma tenía sus inconvenientes porque nosotros no sabíamos quién era el taxista, quién era la persona que hacía ese servicio de transporte. Y aparece una aplicación, y esta aplicación, primero aparece una, después aparecen otra, y esta aplicación te permite a ti poder llamar de tu teléfono, llamar al servicio de taxis. Ya no necesitas ir a una esquina, pararte ahí, esperar que venga, tú no sabes quién es la persona que va a otorgarte el servicio, y ahora con la tecnología, tú sabes quién te otorga el servicio, la patente, el auto que te va a venir a buscar, en cuántos minutos va a estar en tu casa, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo ha cambiado la forma de hacerlo. Ha cambiado la forma de comprar nuestras mercaderías en los supermercados. Antes íbamos todos personalmente a comprar, elegíamos la mercadería. Hoy hay una aplicación, varias aplicaciones computacionales en que tú adquieres los alimentos y los tienes en tu casa por un pedido. Ya tú no necesitas ir al supermercado, ya no necesitas ir a una tienda presencialmente, y tú tienes en tu casa la mercadería que tú necesitas a través de una aplicación. ¿Para qué decir todos los otros tipos de negocios, no solo en el retail, los bancos? Cada vez los clientes no asisten al banco, no van al lugar físicamente, la cantidad de trámites que hay que hacer cada vez son menores. Entonces, la tecnología ha cambiado el mundo, y también debemos entender cómo también el mundo ha cambiado en su forma de relacionarse las personas, las empresas, de adquirir los productos. Y nuestra pregunta es, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la evangelización? ¿Cuál es nuestra forma de evangelizar? ¿Cómo es la forma de hacer iglesia? Bueno, nosotros estábamos acostumbrados, antes se había que ir a los supermercados, ¿no es cierto? Y ahí uno elegía los productos. Hoy día tenemos la iglesia digital. Y las personas que están mirándonos ahora tienen la posibilidad incluso de escoger el culto, a qué iglesia, a qué predicador, en qué lugar pueden escuchar un sermón o escuchar una predicación. Ya no necesitan trasladarse a un lugar físico para poder escuchar un sermón. Por lo tanto, nosotros hoy día debemos repensar iglesia. Y yo no podría decir, a ver, ¿cómo hacemos iglesia si la iglesia nace en los primeros siglos, como propiamente tal, como comunidades? Y estas comunidades, ¿no es cierto?, tenían forma de relacionarse entre ellos, de vivir, cómo convivían juntos, cómo también habían tiempos complejos, tiempos difíciles, cómo se ayudaban en estas comunidades unos con otros a través de una forma de comunicación entre ellos, de relacionarse entre ellos, incluso en tiempos de persecución. Habían todos unos códigos y formas que se conocen para poderse identificar entre ellos y para poder incluso hacer sus reuniones en catacumbas o en lugares ocultos cuando era el tiempo de la persecución. Por lo tanto, necesitamos hoy día saber cómo hacemos iglesia. Y yo creo que hay una parte muy relevante que nosotros debemos entender y que me gustaría justamente compartir con ustedes. Y lo interesante para mí es que el apóstol Pablo, estamos hablando cerca de 2000 años, él predicaba el Evangelio, pero tenía conceptos muy claros de cómo hacerlos y que hoy día son tan válidos como en esa época, como en el mundo actual. En ese tiempo existía el Areópago.
Areópago era un lugar donde la gente intelectual iba, daba sus discursos y comentaba sus visiones, sus ideas y las planteaba en como un anfiteatro donde públicamente exponían sus ideas. Y el apóstol Pablo va a Atenas. Y ahí en Atenas, como ha sido leído en la lectura bíblica, en ese lugar, él lo invitan a ir justamente a este Areópago, a discutir sus ideas y que él plantee sus ideas de qué es lo que él estaba conversando de este Dios que él anunciaba a la gente. Pero aquí hay principios que hoy día para nosotros es muy relevante y creo que no estamos aplicando estos principios que aplicaba el apóstol Pablo en esa época, lo aplicaba. El Areópago hoy día es justamente estos medios de comunicaciones, internet, la forma de hoy día de comunicarnos a través de estos medios de comunicación, Zoom, y hay otros más que compiten entre ellos, es el Areópago moderno. En internet y todas las formas de comunicación hoy día han cambiado. Antes la televisión, nosotros veíamos televisión y la dirección de televisión ponía los programas que ellos querían, que ellos creían que a nosotros nos gustaban, hasta que aparece la televisión justamente digital, la por cable, en que tú tienes toda la posibilidad de elegir lo que tú quieres ver y no lo que ellos quieran mostrarte, decirte. Las redes sociales también hacen toda una intermediación con los medios de comunicación. Ante la prensa escrita, ellos, los directores, ellos querían informarte lo que ellos querían. Y hoy día tenemos acceso absolutamente a toda la información. Tú tienes un teléfono inteligente, celular, que tú grabas y tú puedes tener imágenes, ¿no es cierto?, en un minuto y mandarla a todo el mundo, y todo el mundo puede saber lo que está sucediendo, cosa que antes no sucedía. El Areópago, entonces, era el lugar donde se discutían las ideas. Y Pablo va ahí. ¿A qué? A hablarles del Evangelio. Atenas, ciudad griega, ¿no es cierto? Pablo tenía entendimiento de la cultura, de entender con qué gente él estaba conversando, quiénes eran ellos, tenía información. Y aquí está el primer punto relevante. Si yo quiero evangelizar, hablarles a otros del Evangelio, yo tengo que conocer la cultura, yo tengo que conocer las personas, quiénes son mis interlocutores, los que van a escuchar el mensaje que yo traigo. Porque si yo no entiendo a esas personas, no logro entender cuál es su cosmovisión, cuál es la visión del mundo, ellos no van a entender el Evangelio. Más aún que tenemos un problema con el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que yo uso para contarles a otros? Justamente esta palabra que tiene más de 2000 años, que esa palabra no cambia, pero yo tengo que entender el lugar, las personas a las cuales yo estoy anunciando este evangelio. Aun cuando estas personas a las cuales yo estoy hablándoles del evangelio tienen formas de vida totalmente distintas a lo que nosotros pensamos y a lo que nosotros creemos. ¿Qué era lo que le sucedió al apóstol Pablo estando justamente ahí en Atenas? Dice que él por dentro tenía algo ahí, una contención de un poco incluso de rabia, de decir, ¿qué es lo que está pasando con toda esta gente? Pero él tuvo la capacidad de tener dominio propio. Y es lo que nos falta muchas veces, y yo veo también a los cristianos cuando estamos en grupo con gente nueva, falta dominio propio.
de dominar mis pasiones y creyendo que yo hablándoles de un evangelio, de una forma, en un lenguaje que no es el adecuado, creo que es la forma de predicar el evangelio, de mostrar el evangelio a estas personas que están con una tremenda necesidad y que ignoran el evangelio. El lugar donde Pablo fue ahí en Atenas era un lugar de mucha idolatría. Y Pablo podría haber llegado con un mensaje del cristianismo absolutamente agresivo y diciéndole, ustedes son unos ignorantes, ustedes son unos idólatras, no saben lo que están haciendo. Si Pablo hubiera comenzado la predicación del evangelio con esas palabras, les aseguro que se cierran absolutamente todas las puertas para que él pueda hablar. Yo creo que esta es la primera lección que de 2000 años que yo hoy día debo aprender. Tengo que tener mucho cuidado cuando yo voy a predicar el evangelio a personas que no comparten nuestra fe, que tienen otras visiones, otras ideas. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tuvo la gracia de entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar? En ese lugar, en Atenas, tenían muchos altares, porque ellos pensaban que había que adorar a todos los dioses y ningún dios podía quedar fuera bajo su concepción y bajo su cultura. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tenían un altar al Dios no conocido. Por si se nos queda fuera un Dios, nosotros vamos a hacer un altar desocupado, no había ni una imagen, no había nada, porque si se nos olvidó alguien, algún Dios se nos quedó afuera, ese Dios se nos puede enojar. Así que para que ese Dios no se enoje, vamos a tener un altar para ese Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, muy inteligentemente, él no les dice que ellos son unos idólatras al tener esa cantidad de dioses, esa cantidad de altares, sino que se toma justamente de este altar que ellos habían hecho y les dice, yo les vengo a mostrar a este Dios no conocido, que no era conocido para ellos, que ellos le tenían un altar, le tenían un lugar y que ustedes adoran. Porque aun cuando ese altar estaba desocupado, Pablo le estaba diciendo, ustedes adoran a este Dios no conocido. Y yo vengo justamente a anunciarle las palabras de este Dios que ustedes no conocen. ¿Se dan cuenta la diferencia de la forma que él usa para comenzar a predicar el evangelio? Hoy, en este tiempo, a mí me ha tocado participar en grupos de pre-evangelización para gente nueva, gente que no conoce del evangelio, que no conoce a Jesús, lo conocen como, para ellos es un Dios conocido, que tienen información, pero al cual este Dios ellos no le adoran, ni tienen el deseo ni la intención de adorarle, porque además tienen toda una información de este Dios distorsionada por la religión cristiana, porque la religión cristiana ha distorsionado justamente la visión de lo que es el correcto evangelio. Entonces, esta gente no quiere nada con la religiosidad. Le gusta Jesús, como decía Gandhi. Gandhi decía, me encanta Jesús, pero no me gustan los cristianos, porque los cristianos habían dado a él muy mal testimonio, y como habían dado mal testimonio, él decía, no me gustan los cristianos, pero sí me gusta Jesús.
Entonces, ahí en Atenas, Pablo usa el lenguaje correcto, las palabras correctas, en el lugar correcto, con un evangelio correcto, para el entendimiento de las personas que estaban ahí en Atenas. Por lo tanto, es muy relevante, estimados, el lenguaje que nosotros usamos. Como les compartía, en este tiempo he estado trabajando en grupos de pre-evangelización donde hay gente no creyente y participan a veces en estos grupos algunos hermanos nuestros, algunos creyentes, pero su vocabulario, su forma, su estilo de hablar de Jesús, queriendo hacerlo mejor, son muy agresivos en su forma de mostrar el Evangelio a esta gente. Yo creo que una de las normas básicas de la evangelización, uno debe ganarse el derecho a evangelizar. Y esto yo creo que los creyentes cristianos lo hemos, no sé si no practicado, olvidado, y lo que justamente causa es el sentido contrario de lo que queremos lograr, que la gente conozca de Jesús. Por lo tanto, cuidado como tú evangelizas, como tú hablas de Jesús. No se trata, Pablo no negó a Jesús por la forma en que él lo hizo, sino que él pidió la dirección del Espíritu Santo para mostrar la mejor forma de hablarles a estos griegos de ese Dios no conocido. Y por lo tanto necesitamos ganarnos el derecho, y el derecho se gana sirviendo. Por eso que es tan importante el servicio, por eso que es tan importante el servir a la gente sin interesarnos lo que ellos piensen, lo que ellos crean y qué es lo que está pasando con las conductas en su vida. Yo debo ganarme el derecho porque cuando yo les sirvo a ellos, le entrego servicio, le entrego gracia, le extiendo gracia, él va a estar su oído atento a escuchar la palabra que Dios tiene en tu boca para decirle a ellos. Pero cuando vienes con una palabra que viene de Dios, una palabra de gracia, una palabra profundamente que va a calar los corazones porque la ven en ti y en mí, nos ven la palabra que yo estoy hablando. El segundo punto relevante para mí es cómo yo puedo predicar por las obras. Las obras no son para que yo pueda ser salvo, ¿no? Las obras, Santiago decía justamente, muéstrame tu fe por las obras, porque por las obras yo puedo mostrar quién soy, la gracia que he recibido, la gratitud del Señor, la muestro a través de las obras en gratitud al sacrificio de Cristo, a lo que Dios hizo por mí en la cruz. Yo puedo mostrar justamente a la gente que está alrededor nuestro, nuestras obras. La persona que está al lado, cuando vea nuestras obras, sus oídos van a estar abiertos a escuchar la palabra que tenemos en nuestra boca y en nuestro corazón. Pero si nosotros no tenemos una palabra de gracia, de servicio, de servir a esas personas, el corazón de esas personas va a estar duro para escuchar lo que ellos estamos hablando. Así que en este tiempo es relevante que tú sepas cuál es la forma de poder evangelizar a la gente. ¿Por qué la gente a veces no está disponible para escucharnos? ¿Por qué la gente no está disponible para venir a nuestras comunidades? Este es otro factor. Si nuestras comunidades no tenemos la capacidad de amar a las personas,
de mostrarles amor a estas personas que vienen por primera vez a nuestras comunidades, ellos no van a querer volver nunca más. Por lo tanto, la iglesia no es un grupo de amigos. La iglesia es un grupo de hermanos, de hijos de Dios, de hijos de un mismo Padre. ¿Podemos ser amigos? Sí, podemos ser amigos. Pero en nuestras comunidades vienen distintas personas de distinto color, incluso de raza, de distintas ideas sociales, políticas, culturales, con recursos, sin recursos, pero todos ellos, todos estamos bajo el mismo Padre, bajo la misma gracia que ha sido dada a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos da un tremendo ejemplo. Y después, más aún, él conocía su cultura griega. Eso significa que él había leído porque en esta predicación que él hace a estas personas en Atenas, él menciona acerca de justamente sus poetas. Entonces, si él está hablándole de los poetas, de los griegos, lo que ellos decían, ¿no es cierto?, acerca de Dios y de quién era Dios en general, la visión de Dios, ellos iban a tener mayor posibilidad y acceso a escuchar, porque Pablo le estaba hablando en el mismo lenguaje de sus poetas. Por eso tenemos que aprender a leer la cultura, tenemos que aprender a leer los tiempos, tenemos que aprender a ser una comunidad de amor, poder amar a la gente. Hoy, a través de estos medios digitales, he podido tener la experiencia de ver la gran necesidad espiritual que tiene la gente. La gente gime por una palabra de amor, por una palabra de gracia, no por una palabra de condenación, de castigo, sino gimen, la tierra gime, esperando la manifestación, como decía Pablo en Romanos, que la tierra gime. Este país está gimiendo alrededor nuestro, pidiendo la manifestación de los hijos de Dios. Hoy necesitamos comunitariamente demostrar esta gracia de Dios. También el libro de Santiago nos muestra otra forma de evangelización. Y Juan también la cita, esta forma de evangelización con los que están necesitados. Si alguien está con necesidad económica, necesidad de alimentos, de alimentación, ¿no es cierto? Santiago y Juan nos dice, mira, antes de llevarles la palabra, llévales el alimento. Eso es lo que ellos están necesitando, necesitan justamente de ese alimento material para alimentarse. Y después tú háblales de ese Dios, pero cuando tú le llevaste esos alimentos, tú les llevaste lo que ellos necesitaban para suplir las cosas mínimas de su existencia, tú ahí estás evangelizando. Entonces, queridos, hoy necesitamos salir de nuestra zona de comodidad. Necesitamos salir de esta zona que lo único que hace es entender un Cristo que no es la verdad del Evangelio, es la verdad de las religiones. En Lausana y el Congreso Latinoamericano, ¿no es cierto?, clave, que se llama Congreso Latinoamericano de Evangelización, donde se ha hablado de la importancia de la evangelización que estamos hablando en este momento y cómo el apóstol Pablo lo hizo, entendió la cultura, entendió el lenguaje, entendió el amor, cómo amar a la gente. Estos congresos hoy día latinoamericanos y mundiales dicen, necesitamos salir de nuestros guetos,
Mira la palabra que usa, guetos eclesiásticos. Quiero decir, de nuestros grupitos de comodidad, de nuestros grupos que finalmente está diciendo, usa la palabra guetos, y penetremos en la sociedad no cristiana. Nos está diciendo, vayan donde están los pecadores, vayan donde están los necesitados, los que necesitan el Evangelio. No sigan entre ustedes, seguir predicándose entre ustedes, cantando entre ustedes, haciendo alabanzas lindas entre ustedes, cuando un mundo afuera se está muriendo. Literalmente en esta pandemia la gente se está muriendo y necesitan una palabra del Evangelio de Jesús. Estamos llegando a la conclusión de este sermón y me gustaría concluir con algunas ideas y con una gran invitación a cada uno de ustedes. Invitarles a formar parte del desafío de la evangelización en nuestros tiempos. Claramente, Mateo nos plantea una gran comisión, que a veces forma parte de una gran omisión. Pero la comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole todas las enseñanzas de Jesús para que guarden la palabra enseñada por Jesús y también para que sean bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también en la palabra que hoy hemos compartido de cómo evangelizaba el apóstol Pablo. Él tenía claridad del contexto donde él tenía que evangelizar. Conocía el ambiente, conocía incluso a sus poetas, conocía el pensamiento que tenían los griegos y usó estratégicamente para la gloria del Señor, dirigido por el Espíritu Santo, usó justamente lo que ellos hacían de adorar a un Dios no conocido. Así que Dios nos dé esa gracia para seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Como comunidad, yo decía que debemos ganar el derecho. Yo quiero que se entienda este ganar el derecho. Este ganar el derecho es que cuando tú sirves al otro, el otro va a estar más disponible, vas a ganar un espacio para que él pueda escuchar lo que tú le puedas decir acerca de Jesús. Otra cosa que podemos aprender, cuidado con nuestro lenguaje, de cómo a través de nuestras palabras que crean realidad, podemos mezclar este Evangelio de Jesús con gran amor para las personas necesitadas. Ser empático con lo que están viviendo las personas hoy en día. Hay personas que, por la experiencia que hemos tenido en este tiempo, están viviendo solas, están viviendo angustia, pero también están viviendo cosas de sus situaciones que hacen recuerdo de sus pasados, de sus abusos, de sus maltratos, que han sido maltratados, incluso situaciones de la infancia, porque este tiempo ha permitido que las personas estando en su casa generen mayor cantidad de recuerdos de situaciones que han vivido. Por eso, estimada comunidad, tenemos un gran desafío de poder amar a las personas y recibir a las personas independientemente de sus ideas, tanto sociales, políticas, de su nivel cultural, de cuántos recursos tienen. Poder amar a la gente que hoy día están con una tremenda necesidad. Y tú y yo tenemos este desafío, al cual yo quiero invitarte, que nos sumemos a este desafío de evangelizar en este tiempo, teniendo cuidado, siguiendo las recomendaciones que nos hace justamente el apóstol Pablo en este pasaje. Tal como los griegos en su época, con toda su filosofía y todo su conocimiento, ellos necesitaban a Jesús. Y el pasaje justamente del libro de Hechos, donde narra esta historia, narra que justamente personas finalmente se convirtieron
por la palabra de gracia del Evangelio. Eso es lo que hace la palabra de Dios, llevada a las personas en el tiempo correcto, en el momento correcto, en la forma correcta, en el Evangelio correcto. Cambia y transforma las vidas y los corazones. Y por lo tanto la invitación es para recibir a las personas que necesitan de Jesús y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La obra redentora la hace Dios a través del Espíritu Santo, abriendo los corazones. No es una obra nuestra la evangelización. Somos un medio y un instrumento de gracia de Dios para evangelizar a otros. Así que nuestra oración final es decirle, Señor, queremos ser esos mensajeros de la gracia, del amor, para que el mundo pueda conocer que tú eres Dios y que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y tal como dice este libro, en esta parte que hemos leído, en ti vivimos, en ti nos movemos y en ti somos, como también lo decían los poetas de la época del apóstol Pablo. Bienvenido a este gran desafío de la evangelización para estos nuevos tiempos. Gracias, Señor, por este culto del día de hoy y vamos a ir a la bendición final. Salgamos al mundo en paz, tengamos buen ánimo, retengamos firmemente lo bueno, no paguemos a nadie mal por mal, fortalezcamos a los desanimados, sostengamos a los débiles, ayudemos a los afligidos, honremos a todos, amemos y sirvamos al Señor, regocijándonos en el poder del Espíritu Santo y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea sobre nosotros y more con nosotros por siempre. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros ahora y siempre. Querida comunidad, vamos a servir al Señor. Amén. Serviremos al Señor. Aleluya. Saludos virtuales para todos. Salúdense entre ustedes y nos vemos el próximo domingo en nuestro culto virtual de Cantagallo. Gracias. Buena semana. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre es
Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré.